Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver el tiempo de secado para secadores a baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Secadores cuya temperatura del gas de entrada es menor o igual a 100 grados centígrados. ¿Está bien? Los secadores continuos que operan a bajas temperaturas pueden dividirse en dos zonas, de la misma manera que en los secadores a altas temperaturas. Pero en secadores a baja temperatura vamos a dividir solamente el secador en la zona de transferencia de masa y la zona de recalentamiento. ¿Está bien? Solamente en dos zonas. Porque como son secadores a baja temperatura, no necesito un proceso de precalentamiento. ¿Por qué? Porque son secadores a baja temperatura. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a dividir el secador a baja temperatura solamente en dos zonas y hallar el tiempo de secado en secadores continuos, como el secador rotatorio. Por ejemplo, aquí tenemos un secador rotatorio, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo se determina el tiempo de secado en secadores continuos. Bien, aquí tengo un secador tipo túnel, ¿no es cierto? Tengo un secador tipo túnel en contracorriente. Tengo aquí el aire de secado y tengo el sólido húmedo en contracorriente. Las características del aire varían a lo largo del secador. Entra una humedad menor y sale con una humedad mayor. En cambio, el sólido pasa lo contrario. La humedad de la entrada es mayor y la humedad de salida es menor. Pero lo cierto es que tanto la temperatura como la humedad del aire y del sólido cambian a lo largo del secador. ¿No es cierto? Este es un secador tipo túnel. Y este, en cambio, es un secador tipo rotatorio. Son los secadores más utilizados en la industria, al menos aquí a nivel regional, a nivel de Santa Cruz. ¿Está bien? Existe otro secador que también se utiliza bastante en las industrias lácteas, que es el secador tipo spray. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, el tiempo total de secado es entonces igual al tiempo de secado en la zona 2 más el tiempo de secado en la zona 3. ¿Está bien? Pero voy a llamar por razones didácticas a la zona 2 zona A y a la zona 3 zona B. En la zona 2, que es la zona más importante del secado, ¿no es cierto? Donde esta zona nosotros dijimos es la zona de transferencia de masa, ¿no es cierto? El sólido pierde la mayor cantidad de humedad en esta zona, en la zona A. Pero esta zona A termina en la humedad crítica. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona se evapora solo la humedad superficial, hasta la humedad crítica. Y luego en la zona B o zona 3, que es la zona de recalentamiento, se evapora la humedad interna. Pero en esta zona la temperatura del sólido sube rápidamente y se aproxima a la temperatura del aire de secado. Por tanto, esta zona debe ser lo más corto posible, porque no es conveniente que el sólido se recaliente, especialmente para alimentos que son sensibles a la temperatura. ¿Está bien? Entonces tengo una zona A, que es la zona de secado a velocidad constante, y una zona B, que es el secado postcrítico a velocidad variable. Bien, la zona A concluye en la humedad crítica y la zona B se inicia en la humedad crítica y concluye en la humedad de salida. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos a ver, el tiempo total de secado es igual al tiempo de residencia del sólido en la zona A más el tiempo de residencia del sólido en la zona B. Sumados a ambos me da el tiempo total de secado. ¿Bien? Bien, nosotros vimos al inicio de la asignatura de secado, del tema de secado, vimos que la velocidad de secado,
más bien el tiempo de secado, es igual a la masa de sólido seco sobre el área de secado, multiplicado por esta integral. Variación de la humedad del sólido, ¿no es cierto? Variación de la humedad del sólido. Esta es la humedad del sólido en base seca. Variación de la humedad del sólido en base seca sobre la velocidad de secado. Si nosotros realizamos nuestro análisis en la zona A, velocidad de secado en la zona A, pero la velocidad de secado en la zona A es constante. ¿Y por qué es constante? Porque en esta zona se evapora la humedad superficial del sólido. Por tanto, la velocidad de secado es constante. Dijimos que en esta zona la temperatura del sólido en la zona A es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Y esa temperatura es constante e igual a la temperatura del sólido húmedo. El sólido húmedo en la zona A está a una temperatura igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. ¿Está bien? Y la velocidad es constante en la zona A. Muy bien. Esta zona A concluye en la humedad crítica, ¿cierto? En esta humedad ya todo el sólido ha perdido la humedad superficial, ¿no es cierto? Ya perdió la humedad superficial. Por tanto, ¿no es cierto? El resto es la evaporación de la humedad interna. A partir de este punto, de la humedad crítica, se evapora la humedad interna. Pero como la humedad interna del sólido es difícil de evaporar, entre comillas difícil, es más costoso evaporar, entonces el sólido sube rápidamente su temperatura. Entonces esta zona B, especialmente para productos sensibles a la temperatura, se debe evitar o debe ser lo más corto posible. Bien, pero en la zona B, aquí ya tengo la ecuación, variación de la humedad del sólido en la zona B sobre la velocidad de secado en la zona B. En la zona B, la velocidad de secado ya no es constante. En la zona B, la temperatura del sólido ya no es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. En la zona B, entonces, cambia, ¿no es cierto? Entonces, en la zona B, aquí lo más rescatable es, para deducir la ecuación, la velocidad de secado es variable en la zona B, no es constante. Nosotros vamos a considerar, para integrar las ecuaciones, que en la zona B la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. ¿Está bien? Bien, entonces, bien, por razones didácticas vamos a integrar cada una de estas zonas por separado. ¿Está bien? Inicialmente para la zona A, que es la ecuación es mucho más fácil que la zona B. Vamos. Entonces es un secador en contracorriente. ¿Qué quiere? Determinar el tiempo total de secado. Ese es el objetivo. Bien, aquí tengo en este punto, a la salida de la zona B para el aire, tengo la humedad absoluta del aire en el punto crítico, Y sub C. ¿Y cómo se halla Y sub C? Se halla por balance de humedad solamente en la zona B. Voy a realizar balance de humedad en la zona B y despejo la humedad del aire que sale de la zona B, Y sub C. Y esa corresponde a la humedad del aire para el punto crítico. Entonces esto se determina por balance de humedad, aplicado solo a la zona B, ya que se conoce X sub C es conocido, X2 también, Y sub 2 también. Lo único que no conozco es Y sub C. Entonces, aplico mi balance de humedad a la zona B y despejo Y sub C. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esa forma, por balance,
Se determina. Bien, vamos al tiempo de secado en la zona A o periodo antecrítico, donde la velocidad de secado es constante. La velocidad en A es igual a la velocidad de secado constante. A diferencia de los secadores a alta temperatura, para secadores a baja temperatura vamos a aplicar los balances de transferencia de masa. Nosotros la clase anterior vimos balances de transferencia de calor para hallar la longitud del secador. Hoy vamos a aplicar balances de transferencia de masa para hallar el tiempo de secado. Ya que los procesos de secado tienen que ver con transferencia de calor y transferencia de masa, se pueden emplear indistintamente cualquiera de los dos métodos, ya sea en función de la transferencia de calor o en función de la transferencia de masa. Para variar un poco, porque en la clase anterior vimos transferencia de calor, hoy vamos a realizar el tiempo de secado mediante balance másico. ¿Está bien? Bien, la velocidad de secado en función de la transferencia de masa es igual a un coeficiente de transferencia de masa, K sub Y. Aquí estoy en la zona 2, ¿no? En la zona 2 o zona A. Aquí la humedad, ¿ya?, del aire en la zona 2, aquí tengo, esto debía ser la humedad en la interfase que separa el sólido húmedo con el aire. Pero esa humedad en la interfase que separa el sólido y el aire, en esa película, la humedad del aire en esa película es igual a la humedad absoluta del aire a la temperatura de termómetro húmedo. Entonces es mucho más fácil hallar la humedad absoluta del aire a la temperatura de termómetro húmedo. ¿Está bien? Esta es la humedad en la interfaz. Entonces voy a tomar esta aproximación cuando la transferencia de calor entre el aire y el sólido solo es por convección. Voy a despreciar la radiación y la conducción. La transferencia de calor entre el aire y el sólido es solo por convección. Y si esto es así, solamente el aire transfiere calor por convección al sólido, entonces la humedad en la interfaz es igual a la humedad absoluta del aire a la temperatura de termómetro húmedo. Entonces esta YW es la humedad absoluta del aire a la temperatura de termómetro húmedo, que lo puedo hallar fácilmente en el diagrama ciclométrico. ¿No es cierto? En el diagrama ciclométrico que tengo aquí, a ver, la humedad, quiero hallar la humedad en la interfaz. Entonces, por decir algo, a ver, ¿qué tengo? La temperatura. ¿Cuánto es para 40 grados, 40 grados centígrados? Si esta es la temperatura de termómetro húmedo, 40, ¿no?, por decir algo, 40. ¿Cuál es la humedad a esa temperatura de termómetro? Me voy hasta la curva de saturación, ¿no es cierto? Esta es la curva de esta, y trazo una línea horizontal. Y aquí tengo la humedad absoluta a la temperatura de termómetro húmedo, que sería 0.05 en este caso. Entonces es mucho más fácil hallar esta humedad. ¿Está bien? Bien. Y esta es la humedad global del aire. ¿Ya? Esta es la humedad global del aire. Entonces esta sería la velocidad de secado constante. Entonces reemplazo aquí esta velocidad por este término. Entonces reemplazo y tengo esta relación. Aquí la única variable, no, aquí tengo dos variables. Tengo la humedad del aire y la humedad del sólido. Ambos varían a lo largo del secador. Entonces voy a realizar un balance en un elemento diferencial del secador. Humedad que pierde el sólido en ese elemento diferencial es igual a la humedad que gana el aire. El agua que se evapora del sólido pasa al aire. En otras palabras, eso es lo que estoy realizando aquí. ¿Está bien? Bien, voy a despejar el diferencial de humedad del sólido de esta ecuación de balance. Y tengo esta relación. Velocidad máxima
del aire seco sobre la velocidad máxima del sólido seco por el diferencial de humedad absoluta del aire, de esta ecuación. Y esto voy a reemplazar, esta ecuación, voy a reemplazar en lugar del diferencial de la humedad del sólido en base seca. O sea, el diferencial de X que está aquí, voy a reemplazar ahí. Y voy a tener una ecuación en función del diferencial de la humedad del aire. ¿Está bien? Y voy a poder integrar esto. Bien, entonces realizamos eso. Reemplazamos, ¿no es cierto? Y tengo ya esta ecuación. Ya puedo integrar esta, porque aquí tengo la variable que es la humedad del aire y aquí es el diferencial de la humedad del aire. Puedo integrar. En esta zona 2 dijimos que la humedad en la interfaz es igual a la humedad del aire a la temperatura de termómetro húmedo. Y esto es constante. Entonces, la única variable es la humedad global del aire. Integro y tengo esta relación. ¿Está bien? Integro. Entonces, esta ecuación me permite hallar el tiempo de secado en la zona A, solamente en la zona A. El tiempo de residencia del sólido solo en la zona A. Esto termina en la humedad crítica del aire, como aquí pueden ver. ¿No es cierto? Entonces, este es el tiempo de secado en la zona A. Aquí hay que hacer una diferencia. Aquí tengo S solamente. ¿Qué es S solamente? Esto es la masa de sólido seco. Es masa de sólido. Kilogramos de sólido seco. Aquí tengo S sub S. ¿Qué es S sub S? Es la velocidad máxima del sólido seco. Kilogramos de sólido seco sobre metro cuadrado hora. Es velocidad máxima. En cambio, S solito es masa solamente. G sub S es la velocidad máxima del aire seco. Kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora. El área de secado, K sub Y, es el coeficiente de transferencia de masa. ¿No es cierto? Bien, entonces esto me da el tiempo de secado para el periodo anticrítico, periodo de velocidad de secado constante. Como ustedes pueden ver, no es muy complicado esta ecuación, ¿no es cierto? Es aparentemente sencilla. Y también, como pueden observar ustedes, es importante el balance másico en secador. Es por eso que nosotros tenemos una asignatura, ¿no? Balance de masa y energía, reacciones 1. Y justamente es importante para equipos como secadores los balances másicos. Pero también vimos en la clase anterior, mediante transferencia de calor, balance de energía o balance entalpia. Por tanto, es importante los balances másicos y balances de energía en equipos de transferencia de masa como son los secadores. Bien, ahora pasamos a la zona B, el periodo postcrítico. En este periodo, ¿no es cierto?, la velocidad de secado no es constante, varía. La velocidad, vamos a considerar nosotros que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica del sólido hasta la humedad de equilibrio. ¿Está bien? Si esto es así, si la variación de la velocidad de secado en la zona B es lineal con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio, X asterisco es la humedad de equilibrio y X sub C es la humedad crítica y X solamente es la humedad final. Entonces, esta sería la ecuación para velocidad de secado en el periodo postcrítico, considerando la variación de la velocidad de secado, varía la velocidad de secado en la zona B linealmente, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. Entonces, esta velocidad de secado en el periodo postcrítico reemplazo en esta ecuación.
al reemplazar, tengo esta relación. ¿Está bien? Es esta relación. Bien. Lo primero que debo hacer es expresar todo en función de la humedad del aire. Entonces voy a realizar nuevamente este balance diferencial. ¿Está bien? En un elemento cualquiera dentro B, ¿no? Entonces, humedad que pierde el sólido es igual a la humedad que gana el aire. De esa relación voy a despejar diferencial de la humedad del sólido, que la velocidad máxima del sólido seco pasa a dividir, ¿no es cierto? Y tengo diferencial de la humedad del aire. Entonces voy a reemplazar diferencial de X, ¿no es cierto?, por su equivalente de esta forma, por esto. Pero aún voy a tener alguna dificultad para integrar. Es cierto que tengo eso, pero voy a tener además, voy a tener aquí esta variable, X. ¿Y cómo hallo X? X, para pasar de humedad del sólido en base seca a humedad del aire, debo realizar un balance de humedad en la zona B, entre un punto cualquiera de la zona B y la salida. ¿Está bien? Entonces voy a expresar X, ¿no es cierto?, en función de la humedad del aire. Eso me restaría hacer. Bien, vamos. Entonces aquí estoy realizando eso. Esto es el balance, ¿no es cierto?, de humedad. Estoy tomando una zona cualquiera aquí. Estoy realizando un balance. ¿Está bien? Estoy realizando un balance, por decir algo, de esta zona. ¿Ya? En esa zona estoy realizando un balance. ¿Está bien? Entonces tengo en toda esta zona, ¿no es cierto? En toda esta zona estoy realizando mi balance en esa zona. ¿Está bien? Entonces en esta zona realizo mi balance. Al realizar ese balance, tengo esto, Y. Entonces, este valor, o sea, estoy realizando mi balance de esta línea blanca y la salida, por si acaso. A la salida tengo la humedad, ¿no es cierto? Tengo la humedad, la salida, ¿no es cierto? Realizo mi balance y reemplazo en la ecuación anterior. Aquí. Aquí debo reemplazar. En realidad, debo despejar de esta relación X. Aquí despejé Y. Debía haber despejado X y este X está en función de Y. ¿Ya? Y eso despejar, ese X en función de Y, reemplazar aquí. ¿Está bien? Y luego integrar esta ecuación. Al integrar esta ecuación tengo esta relación. Integro esa relación y tengo esta ecuación. Este es el tiempo de secado para el periodo postcrítico, de velocidad de secado variable. Dijimos que la velocidad de secado en el periodo postcrítico, ¿no es cierto?, varía con la humedad, linealmente, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. Entonces, este es el tiempo de secado para el periodo postcrítico. Aquí nuevamente, este solamente es la masa de sólido seco. Esta es su velocidad máxima del sólido seco. Que es velocidad máxima del aire seco. Humedad crítica, humedad de equilibrio. ¿No es cierto? Un logaritmo, humedad a la entrada, humedad absoluta del aire en el punto crítico, que dijimos que podemos hallar mediante balance en toda esta zona, ¿no? Bien, entonces tengo el tiempo de secado en la zona B.
La suma del tiempo de secado en la zona A más el tiempo de secado en la zona B nos da el tiempo total de secado. ¿Está bien? Entonces nos da el tiempo total de secado, la suma de ambos. ¿Está bien? Tiempo total de secado es igual a la suma de ambos tiempos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esta forma se trabaja con secadores continuos para hallar el tiempo de secado. Bien, para que ustedes practiquen secadores continuos, tarea: resolver el problema 12.7, que está en la página 790 del libro Operaciones de transferencia de masa, segunda edición de Robert Treibal. ¿Ya? El problema propuesto 12.7, página 790. El problema trata de un secador continuo para secar alfalfa picada. ¿Está bien? Entonces esto lo resuelven ustedes y lo presentan, este problema, una semana antes del segundo examen. Esto es para el segundo examen. ¿Bien? Bien, entonces esto es para el segundo examen. Por otro lado, también no se olviden que nosotros tenemos el primer examen, que es solamente sobre humidificación, el día viernes 12 de noviembre. Solamente ese examen es sobre humidificación. ¿Está bien? Ustedes ya dieron un examen simulacro, ¿no es cierto? Estamos en la etapa de revisión de esos exámenes, todavía no concluimos, pero aún nosotros tenemos una clase más el día martes. Espero que hasta el martes ya tenga revisado sus exámenes del simulacro. ¿Está bien? Perfecto. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Gracias.